noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar acá. No, un gusto. Muchas preguntas sobre definiciones del momento político general, sobre la Unión Cívica Radical. Pero déjame preguntarte sobre el plan económico de Milei en este momento, en esta circunstancia. ¿Lo ves sostenible? ¿Qué observaciones le haces cuando habla el ministro de Economía y el presidente respecto del tema inflacionario y el resto de las variables? ¿Lo ves sólido? A ver, primero lo que veo es que es un gobierno y un equipo económico y un presidente que nunca hablan de la economía real. Entonces creo que cuando uno tiene que analizar la solidez o el desempeño del plan, hay dos partes. Una es en la economía real, hay una caída pocas veces vista. Uno para ver caída en algunos sectores de la magnitud de las que estamos viendo ahora, te tenés que ir a la pandemia o a la crisis del 2002. Estás viendo simultáneamente caída del consumo de pan, de leche, de carne, de medicamentos. Estás viendo los comercios que, cuando uno dice 21%, pensá que si antes vendían 5, ahora venden 4. Sí. Y mientras eso pasa, te está subiendo el alquiler, el gas, la luz. Entonces lo que estás viendo es una compresión enorme. Tengo que pagar más y vendo menos para soportar lo que tengo que pagar más. Y creo que eso es lo que estamos viendo en términos de actividad económica en casi todo. Hoy al mediodía en un evento le pregunté al presidente de una automotriz y también tiene el mismo panorama y no ve que haya una reversión de eso. Entonces yo veo... Perdón que te interrumpa ahí, pero hoy Caputo dijo que depende cómo se analizan los datos, si se toma en cuenta que hubo menos días hábiles que el mes anterior, que hay una recuperación en la industria automotriz. El presidente también dice que hay algunos rebotes en concreto, que los salarios le están ganando a la inflación. Yo veo muy poco de eso y a un nivel extremado. Es decir, tuvimos una caída abrupta y hay en algunos sectores, de vez en cuando, mes contra mes, ves un cambio, Sí. pero ves una devastación general. Y no veo cómo pretende el gobierno reencender los motores de la economía. No veo por qué va a haber más consumo, no veo por qué vamos a exportar más con un tipo de cambio que cada vez es menos competitivo. No vemos el motor también de... o se consume, lo que producimos o se consume, o se gasta, el gasto público, o se invierte o se exporta. Y hay tres que están cayendo fuertemente y la inversión no alcanza a compensar eso y tampoco veo por qué va a haber inversión a escala masiva cuando lo que vos tenés es capacidad instalada ociosa, cuando tenés caída de ventas. Entonces me cuesta mucho pensar cómo se reenciende la economía. Eso por el lado de la economía real. Sí. ¿Qué veo? Vos decís, escuchás la teoría, escuchás las explicaciones. Ayer Milei en un discurso muy técnico, pero vos introducís el tema, bueno, qué le pasa en la calle a la gente, qué le pasa a los comercios, y ahí es donde te parece, más allá de lo teórico, que el programa no es consistente. No, esa es una parte de lo que es inconsistente. El gobierno se ha focalizado en lo fiscal y en lo financiero. Entonces iban mostrando títulos públicos que subían, acciones que subían, el dólar que estaba durante un momento planchado, la contracara de todas estas cosas que es el riesgo país que bajaba, y en un momento eso se acabó. La economía real siempre estuvo en una caída abrupta desde que la elección de Milei acerca de cómo lidiar con la crisis fue: voy a generar una hiperdevaluación en exceso de lo que era necesario. ¿Y por qué digo en exceso de lo que era necesario? Porque si el tipo de cambio que piensa Milei o Caputo, el de hoy, está bien, quiere decir que la devaluación que hizo era excesiva, porque tuvimos una mega devaluación seguida de una apreciación después del peso. Entonces, ¿para qué? Perdimos ya gran parte de la competitividad de esa devaluación, pero esa devaluación generó costos. ¿Qué costos? Bueno, el costo del 25% de inflación, el costo de que esa inflación te comiera tu salario, te comiera... si habías ahorrado en dólares, te comiera el poder adquisitivo de los dólares. Si habías ahorrado en pesos, si tenías un plazo fijo, te comiera el poder adquisitivo en pesos. Entonces, ¿qué le pasó a la gente? Por un lado, los ahorros que tenías, lo poco que habías podido acumular, vale menos para comprar y tu salario vale menos para comprar. Mientras tanto, todo sube y eso es lo que explica que cuando miras las cifras, vos tenés toda la población se empobreció, pero los demás abajo se empobrecieron más que los demás. Entonces tenés más pobreza y más desigualdad. Esa es toda la parte que el gobierno nunca mire. Cuando ellos dicen no la ven, esta parte ellos no la quieren mirar. No la quieren mirar. Entonces tenés un presidente que de vez en cuando, si le preguntan por la gente que no alcanza a comer, dice, bueno, pero si eso fuera verdad estarían tirados en la calle. Y bueno, efectivamente, vemos cada vez más gente en situación de calle, cada vez más gente en situación de calle, que cuando vos mirás, ¿sí? No parece, son gente en situación de calle nueva. Entonces eso es lo que el gobierno ve. ¿Qué pasa con lo otro? El presidente le encanta decir que los vaivenes o la incertidumbre financiera son debidos a la política. Pero la verdad es que mientras la ley base se estaba trabada y se discutía en profundidad,
las variables financieras caminaban bien. Ahora que tiene la ley bases, parece que hay más ruido financiero. ¿Y por qué hay más ruido financiero? Bueno, porque el inversor financiero, el que se adelanta, el que puede estar pensando si la inversión que hace le va a redituar o no, Sí, el que está viendo a mediano o largo plazo. le redituó mucho, ni siquiera de mediano, le redituó mucho ahora y dice, che, para adelante, ¿qué hay? Y lo que ve es un gobierno al que le cuesta mucho acumular reservas en el Banco Central, entonces dice, ¿con qué me va a pagar los bonos? Y que ve que la situación fiscal más el funcionamiento del gobierno le generan dudas políticas y dudas de gestión de esto. Y yo le agregaría un elemento adicional a eso, que es un presidente y un ministro de Economía que no importa cuán afín sea un economista a las ideas de ellos, que si les dice, che, tengo dudas con este tema, la primera reacción es de una crítica o de una agresión furibunda. Entonces es muy difícil pensar que un presidente y un ministro que piensan así tienen la aptitud para corregir cosas del plan si el plan no funciona. Y en general los planes se encuentran con desafíos nuevos, inclusive si te va bien. Se genera algo que no previste, entonces lo que vemos es poca flexibilidad o aceptación por parte del gobierno de los inconvenientes en los que está entrando. Pero si alguien está observando y piensa que puede haber modificaciones respecto a lo que el presidente ya decidió. Es decir, el presidente en eso que vos mencionás como no capaz de alterar el camino, si es que tiene que hacer alguna corrección, no está dando un mensaje de expectativas, es decir, no está diciendo, miren, yo no voy a cambiar esto, no voy a devaluar, no va a haber modificación en las principales variables, es por acá, apuesten. Depende de lo que vea el que lo analiza desde el otro lado, que no está de acuerdo con el presidente, que por ahí tiene que tomar una decisión de si comprar o vender algo, o abrir un local más, o contratar gente o echar gente. Entonces me dice, mira, yo no voy a modificar el rumbo. ¿Y qué ves para adelante? Y para adelante veo una pared. Y vos vas manejando, te digo, mira, me parece que te vas a chocar con la pared. Y por más que vos digas, no, yo voy a seguir adelante, cuando yo llegue ahí la pared va a desaparecer. Yo digo, mira, discúlpame, apenas pares en el siguiente semáforo, yo me bajo, vos seguí. Y lo que vemos en los mercados es que los inversores están diciendo, mira, hasta acá me fue bien, ahora no estoy para poner más. Tampoco por ahí estoy para irme, de vez en cuando me voy y vuelvo, pero no estoy para hacer una apuesta grande porque me genera muchas dudas la tesitura del gobierno en general. ¿Qué quiere decir la tesitura del gobierno en general? Vos tenés un presidente que ya cambió 50 funcionarios, que a su jefe de gabinete, porque él dice, la culpa del ruido empezó cuando aprobaron, le dieron media sanción al aumento de jubilados. Pero luego vos echaste a tu jefe de gabinete, le dijiste que era codicioso y que espiaba. Tenés, salvo por el área económica, por lo fiscal y financiero, tenés un gobierno que en gestión me cuesta encontrar un ámbito de gestión, si es educación, salud, obra pública, ¿dónde es que se está gestionando algo en el gobierno? Tenés un presidente que se pelea afuera, se pelea con Lula, se pelea con Sánchez, se pelea todo el tiempo, que se pelea con periodistas y los agrede, que se pelea con el que piensa distinto. Entonces tenés ese tenor de gobierno que genera otra vez al que quiere invertir y quiere abrir, lo que quiere es un poquito de estabilidad y tranquilidad, no ruidos permanentes. Es un equipo económico que se equivocó con la baja de tasas sucesiva y después con una conferencia. Entonces todas esas cosas generan incertidumbre y esa incertidumbre es lo que vemos reflejado todos los días. Y lamentablemente esa incertidumbre se contagia. ¿Qué quiere decir? Se contagia al estado de ánimo de una economía que ya está mal y que ve ruido. Martín, frente a esto, este diagnóstico que haces o esta caracterización de la escena, da la sensación que economistas, sobre todo conservadores, liberales mayormente, ponen la centralidad del debate económico en la administración cambiaria o en el cepo. ¿Está bien? ¿Eso es correcto? Yo creo que es yo a veces escucho decir que el dólar es un precio más, como si fuera el precio de la leche o de las manzanas o del agua. No, el dólar es el precio que relaciona todos tus precios con todos los precios del resto del mundo. Entonces es un precio crucial de la economía. Y la verdad que cuando vos mirás la historia económica argentina en los últimos 50 años, Argentina solo pudo crecer. Argentina cayó en el ingreso por habitante del 74 al 90, 16 años. Y ahora cayó durante mucho tiempo. También se estancó y ahora cayó. ¿Cuándo pudo crecer Argentina? Cuando hiciste el Estado mejor. Y podemos tener un montón de discusiones de si se hizo bien, mal, etcétera, pero es 91 al 98 con el efecto tequila en el medio. Y también creció con un tipo de cambio muy competitivo 2003-2010 con la crisis del 2008-2009 en el medio, la crisis internacional, dos crisis internacionales. ¿Qué quiere decir eso? Que en los últimos 50 años Argentina solo creció cuando hiciste mejor el Estado o cuando tuviste un tipo de cambio competitivo. Hoy yo no veo que estemos haciendo mejor el Estado, no veo que el gobierno esté haciendo eso, gestionando mejor el Estado,
y creo que tenés un problema de competitividad del tipo de cambio. Entonces creo que está muy bien enfocarse en eso y nunca he visto, otra vez miro las series históricas, nunca he visto una devaluación seguida de otra vez una apreciación que te haga pagar tanto costo en términos social, en términos de pobreza, en términos de caída del ingreso por habitante, en términos de desigualdad, porque todas las devaluaciones lo que generan es más desigualdad, seguida de una apreciación. No pagaste un montón de costo por cómo hiciste la ingeniería de ese ajuste y no te llevaste nada bueno. Me quiero ir metiendo de a poco en la charla con Martín Lustó, en los aspectos más políticos partidarios, el Congreso Nacional, pero seguro Fer Serolini, que viene con estos temas, con el dólar y demás, tiene pregunta. Fer. Bueno, más allá de que no es un... Buenas noches, ¿no? Que no es un gobierno amigable, porque cuando va gente a marchar a la Plaza de Mayo ven un golpe de Estado y ahora el Banco Macro ejerció un put y le dicen que estuvieron intentando dar un golpe de mercado. Una cosa que realmente no sé para qué le dieron los puts a los bancos si no los pudieran usar, ¿no? Mi pregunta tiene que ver justamente con el tema del campo, porque tienen ahí a mano entre 15 y 17 mil millones de dólares que podrían venderse y que podría capitalizarse el Banco Central con eso y sentirse un poco más seguro. Y dicen que no les importa, que puede haber una baja porque es una etapa que estacionalmente se vende. ¿Qué va a pasar con eso? Yo nunca vi, no vi eso, porque el campo lo respeta, todo, los trata bastante mejor que otros gobiernos, pero no les vende del todo lo que podría vender. Martín. Lo que pasa es que los argentinos, ya no sé, de los que estamos acá, ¿cuántas veces hemos visto procesos de apreciación cambiaria seguidos de una devaluación? La devaluación siempre fue muy costosa para la Argentina, pero la culpa de la devaluación, que es el descalabro, que necesita acomodar un precio que se atrasó, es del que atrasa ese precio, que es el dólar. Entonces lo hemos visto muchas veces. No el campo, todos lo hemos visto. Entonces, ¿quién vende hoy un dólar en la Argentina a este precio? Vende el que tiene necesidad porque... Tiene que pagar algo. Porque no le alcanza lo que tiene y tiene algo guardado, y con eso algo guardado va a enfrentar un gasto. O vende aquel que de golpe tiene un gasto inesperado. Aquel que no tiene necesidad, que no tiene que pagar insumos para la próxima siembra, ese no vale para el hogar, que por ahí tiene que vender porque se le rompió algo en la casa o porque tiene que hacer un gasto extraordinario, y vale para el resto. Todo lo demás que han visto estos procesos... Está bien, pero eso lo entendemos. Pero desde el gobierno hay un momento que me parece que no pueden ser tan cínicos. Decir, no, la gente se va a acostumbrar y un día el campo se va a aburrir y va a vender. No va a pasar. Entonces, ¿qué van a seguir viendo con este nivel de tensión? Mira, las apreciaciones cambiarias generan tarde o temprano, lo que es insostenible, tarde o temprano no se sostiene. Lo que genera muchas veces es que si vos tenés instrumentos, la extendés y después el problema es mayor. Y eso, mirá los planes que se te ocurran para atrás, que hayan derivado en apreciación cambiaria producto de incentivar ingreso de capitales golondrina en el corto plazo, y vas a ver que ese fenómeno es repetido. Hoy ese fenómeno está incentivado por otra cosa. Yo creo que ya no vale la pena nombrar la tablita porque los que están mirando, algunos saben y otros no, pero vos lo que decidiste es un esquema en donde los precios corrían a una velocidad y el dólar corría a otra. Y entonces el dólar te fue quedando caro. Y eso es lo que se está viendo. Y esa es la dificultad, entre otras cosas, de salir del cepo, porque si la población y si los inversores creen que el dólar está, barato, el dólar te quedó barato, si ven que el dólar está barato y vos me abrís y me dejas comprarlo, probablemente lo vaya a comprar. Y es un problema recurrente, Y el presidente cuando lo mira dice, voy a seguir derecho así, tiene un sesgo ideológico y él que habla de anteojeras de los demás. Tiene una anteojera muy profunda porque no admite ninguna luz ni ninguna imagen que llegue del costado, no importa si es Carlos Rodríguez, Cavallo, Kachanowski, Broda, no admite la más mínima digresión con el rumbo que está teniendo. Es un problema político. Es un problema político, es un problema conceptual. Y está claro que él, cuando describe al resto, ¿sí? No alcanza a percibirse a sí mismo de la misma manera, ¿no? Me la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. ¿Por qué? Porque este es un presidente que dice que hay degeneración fiscal en el Congreso, ¿sí? Pero es el mismo presidente con los jubilados porque hay una media sanción de 8% para los jubilados. Pero es el mismo presidente que eligió darle una rebaja impositiva monumental a los más ricos entre los más ricos. El costo fiscal de la rebaja del impuesto a los bienes personales es igual
que el costo fiscal del aumento de los jubilados. Entonces no es que hay un tema de generación, hay un tema de prioridades. Él elige ajustar a los jubilados y regalarle plata a los más ricos. O sea que ahí también hay una degeneración fiscal. Pero claro, él elige ser conservador fiscal con los jubilados y degenerado fiscal, para ponerlo en sus términos, con los más ricos entre los más ricos. A ver, ayer el presidente Javier Milei en la Bolsa de Comercio hizo referencia a esto, lo compartimos. Yo les voy a decir algo. Si los degenerados fiscales quieren pasar leyes que vayan contra el equilibrio presupuestario, ¿saben qué? Las voy a vetar todas. No voy a entregar el resultado fiscal. ¿A esto te referías? Sí, yo espero que después de haber dicho eso, vete la baja de bienes personales, vete el régimen especial de impuestos a los bienes personales, vete el RIGI, porque todas esas cosas son monumentales bajas de impuestos para un sector. En el caso del RIGI, para las empresas que inviertan más de 200 millones, pero para las pymes no hay nada. El que entra en el RIGI, no importa si la inversión la iba a hacer igual, porque vos podés ir para algunos sectores, para el GNL, ¿sí? Para el gas licuado, o para el metano, el butano, o algunas inversiones en cobre, o en oro, o en litio. Hacía falta, porque vos tenés que dar condiciones extraordinarias para ir a buscar plata afuera. Pero, por ejemplo, todo lo que iba a entrar en Vaca Muerta, iba a entrar en Vaca Muerta. El año pasado se invirtieron 11.000 millones de dólares en Vaca Muerta. Este año la proyección era 11.000 millones de dólares. Esos que inviertan ahora van a tener rebaja de ganancias, rebaja de dividendos, rebaja de IVA, rebaja de ahora, Martín, con débitos todas y estas créditos. Prioridades, y nos vamos metiendo en el radicalismo, ¿por qué se postergó entonces la sesión, o por qué no se trató en el Senado esa otra media sanción respecto de la reforma de la fórmula previsional, el 8% de recomposición, y por qué en diputados se postergó la sesión donde se podía dar media sanción al FONID, a los fondos universitarios? Bueno, yo no comparto ninguna de las dos cosas. Cuando se debatió, se dio la media sanción de los jubilados, se trajo a la comisión, ¿sí? Y en la comisión no se pudo dictaminar. En Senado. En el Senado. Y después cuando fuimos a votarlo, ¿qué pasó? Que la presidencia, no estaba Villarroel, pero la presidencia durante la sesión no quiso que se votara, para explicarlo, para votar la media sanción sin que pase por comisión con un dictamen, ¿sí? Sin que tenga una suerte de sugerencia. Sí, necesitas una mayoría más importante. Necesitas 2/3. Y cuando se propuso votar los 2/3, no se habilitó la votación. No se habilitó. Es una cosa extraordinariamente irregular. No se habilitó esa votación. Ahora, el radicalismo fue gran protagonista de ese no voto y eventualmente en diputados de haber postergado una sesión que el radicalismo había pedido. En el Senado lo que pasó es que la presidencia no quiso poner a debate y a votación lo de tratarlo, como nosotros llamamos, sobre tablas, sin que no haya un dictamen. Y en diputados, la verdad que ya van varias veces en que hay posturas distintas. Y yo creo que no hay que ocultar que el radicalismo tiene posturas distintas. Tiene posturas distintas porque Milei o la irrupción de la libertad avanzada metió a todos los partidos en un dilema. ¿Cuál es el dilema? El dilema es no queremos el pasado, porque la sociedad argentina dijo no queremos el pasado. Por esta rotonda ya pasamos un montón de veces, esa salida ya la tomé, esa salida ya la tomé, quiero tomar otra. Y quiere un corte abrupto con el pasado. Pero cuando viene este presente, yo soy de los que creen que tengo que debatir si este presente y las medidas que me llevan al Congreso me llevan a un mejor futuro o no. No cuán distintas son con el pasado, porque pueden ser muy distintas del pasado, pero también pueden ser muy malas. Y además creo que es un gobierno que en muchos ámbitos que tiene que ver con la esencia, la tradición y los valores del radicalismo está en las antípodas. Cuando agrede a mandatarios, cuando agrede a actores o artistas, cuando agrede a periodistas, cuando lesiona la convivencia democrática, cuando se burla de otros colectivos, cuando los usa como un método de insulto, señalar que alguien pertenece a un colectivo para que eso se transforme en un insulto para otro. Cuando veo el otro día, yo tengo un hijo de 11 años, yo cuando veo la imagen de los Bolsonaro con Milei el otro día y veo eso, parece un mal sketch de los 80. Eso es lo que parece. Soez, procaz, agresivo, cruel con otros. Tengo un hijo de 11 años, ¿le tengo que decir que lo que hace el presidente está bien o está mal? Nada de eso tiene que ver con nuestras tradiciones, nada de eso tiene que ver con nuestros valores, nada de eso tiene que ver con la sociedad en la que nosotros queremos vivir y la que queremos construir. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso muchas veces frente a otros que dicen no quiero que si me paro en un lugar me asocien con el pasado. El pasado ya terminó. Esa es mi opinión. Tenemos que discutir si esto nos lleva a un mejor lugar.
Y cuando veo las cosas que pasan y cuando veo el plan económico y cuando veo las leyes y los proyectos, yo me permito dudar de si eso nos lleva a un mejor lugar y lo quiero debatir. Pero este es un gobierno al que no le gusta ese debate. No le gustan ni las más mínimas diferencias. Buenas noches, Martín, ¿cómo estás? Me detesto a mí mismo cuando hago preguntas largas, pero esta vez no me queda otra. Así que disculpas a todos y a mí, además, pido perdón. Hablando de proyecto político, y no solo de economía, para mí como analista político hoy, vos sos un misterio. Si me preguntan, ¿y qué quiere Lustó? ¿Qué planea para el futuro? Yo digo, la verdad, no me queda claro. Si me lo querés decir, me lo podés decir. Lo único que te pido es, yo te vengo leyendo, te vengo escuchando, y la respuesta habitual es, no están acostumbrados a alguien que diga lo que piensa o que vote a conciencia, etcétera, etcétera. No descreo de eso. Lo que digo al mismo tiempo es, vos fuiste presidente de Banco Provincia con Felipe, ministro de la Producción, ministro de Economía con Cristina, embajador con Macri, senador. Casi llegás a ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en segunda vuelta contra Rodríguez Larreta, o sea que vocación de poder y vocación política tenés. Mi hipótesis es que sos un inclasificable y que tal vez el cálculo, y no está mal el cálculo en un dirigente político, no lo digo como crítica, y que tal vez el cálculo sea, y bueno, yo acumulo como inclasificable. Y como las cosas se van a acomodar de otra manera en la política argentina, ahí puedo recoger y puedo tener una rentabilidad política de alguna manera. Hipótesis, nada más vos dirás. La verdad que no lo pienso nunca. Sí. Primero, en todos los espacios políticos donde me ha tocado trabajar, ¿sí? Porque yo me afilié al radicalismo y antes no estaba en un espacio, no estaba en un partido político, me ha tocado trabajar y elegido trabajar en distintos lugares. En todos he defendido siempre lo mismo, siempre. Inclusive a costo de dar peleas internas, ¿sí? Y de debatir dentro de un espacio. ¿En qué creo? Creo que ningún país se desarrolla, ni ningún país puede ofrecer a sus compatriotas una mejor situación si no tiene un mejor Estado. Un mejor Estado. No importa si sos comunista o si sos hipercapitalista. Si sos comunista y tenés un mal Estado, sos Cuba o Corea del Norte. Y si sos comunista y tenés un buen Estado, sos China o Vietnam. Unos crecen y otros no. Unos aumentan el poder adquisitivo y la calidad de vida de su población y otros no. Si sos capitalista, europeo, de un país chiquito y tenés un mal Estado, sos Grecia. Tenés un buen Estado, sos Irlanda. Y multiplicás el estándar de vida de tu población. Si sos un país con mal Estado en nuestras latitudes, sos Argentina. Si sos un país con buen Estado en nuestras latitudes, sos Australia. Entonces, no es con un Estado más chico. Nosotros no podemos pasar de un Estado grande y malo, ¿sí? Doy un ejemplo. La inversión en educación de 6 puntos del PBI, ¿qué mejoró de la educación argentina? Nada. La no educación y la no preocupación del Estado por la educación y el no actualización de los gastos universitarios, no tener un programa de lectura-escritura de verdad para que los chicos aprendan en segundo o tercer grado, como tuvo un municipio muy chiquito como Sobral, en Brasil, que se extendió, pobre, hiperpobre, que se extendió hacia Ará y que ahora es el modelo que Brasil intenta implementar, tampoco te lleva a ningún lugar. Ni el Estado grande, que se dice presente pero no resuelve, ni el Estado que no existe y es cada vez peor. Entonces yo creo que ese es el camino, es construir un Estado cada vez mejor. Y es lo que he tratado de hacer en todos los lugares, como vos dijiste, desde el banco hasta hoy. Por eso en el banco hice una gestión que me parece que fue en ese sentido y me parece que es reconocida si vos le preguntás a todos los que han trabajado en el banco. Y si me traen hoy un proyecto como una ley de bases o un paquete fiscal, lo miro y si me parece mal, hasta con un equipo, me tomo el trabajo de rehacerlo. Presentaste un dictamen de minoría en el Senado. Y un dictamen de minoría es rehacer todo lo que hizo el gobierno, con estudios jurídicos, con... Eso es lo que hacemos. ¿Y tenés vocación eterna legislativa en este momento? No, no tengo vocación legislativa. Yo lo que creo es que el radicalismo... Yo quiero que todos los que hacemos política queremos eso, que las ideas que nosotros representamos y esto que acabo de decir se transformen en algo que la sociedad aspire. ¿Por qué? Porque me parece que es el camino que nos puede sacar de donde estamos de hace mucho, pero mucho tiempo. Muchas más décadas que 2, muchas más. Y para eso hay que construir no solamente identidad, sino hay que construir volumen político. El radicalismo, este radicalismo que pretende esto, solamente puede aspirar a hacer eso si tiene un candidato a presidente o si es tan fuerte en una coalición como para imponer ciertos atributos de esto que queremos para eso. Y yo creo que el modelo del radicalismo no es ir detrás de cualquier coalición que te quede cómoda,
porque eso te destiñe la identidad y además te saca del foco de lo que querés construir y lo que realmente querés representar. ¿Y te estás candidateando, Martín, a presidente de 2027? En todo caso, el camino es el de Santa Fe. En Santa Fe, el radicalismo, después de no gobernar 60 años, participó en una coalición. Muchas veces no se sentía a gusto en esa coalición porque no comandaba la coalición, pero una coalición con el socialismo santafesino que no iba tras mano de nuestra historia, de nuestros valores y de nuestra manera de ver la sociedad. Y hubo un joven que en ese momento con Lifshitz aceptó un cargo que era una silla eléctrica, que es ser ministro de Seguridad de Santa Fe cuando tenía 40 años y tenía 2 hijos adolescentes. Puyaro. Y después de 60 años, producto de haber tenido coraje de hacerse cargo de algo difícil, en una coalición donde los valores estaban en la misma línea que los nuestros, es el gobernador más importante que tiene el radicalismo. Ahora, Martín, Ese camino quiero yo para el radicalismo nacional. Martín, y creo que podemos tener candidatos como Maximiliano Puyaro a la presidencia. recién decía, bueno, si nos da más temor pensar en no estar cerca del pasado, en vez de discutir el futuro y si eso es bueno, eso es malo, tenemos un problema. Pasó mucha agua bajo el puente, estás hablando de una construcción identitaria, pero también con fuerza, con protagonismo en cualquier coalición o en cualquier espacio que se pueda componer con otros sectores. El otro día Cristina dijo, le preguntaron por el peronismo, dijo, basta hablar de peronismo, tenemos que hablar con otros para construir. ¿Te sentarías en una mesa a discutir con el kirchnerismo puntos de acuerdo, puntos básicos? Mira, mi experiencia en el Senado es la siguiente. Cada vez hay menos diálogo. Porque el diálogo, en lugar de transcurrir en lugares a veces cerrados o abiertos, porque últimamente es más difícil abierto, porque la gente castiga eso, los medios castigan hablar con el que piensa distinto. Y yo siempre creo lo mismo, que no se me va a contagiar una idea en la que no creo. No es un virus. Si es una mala idea, si yo considero que no se me va a contagiar. A medida que no tenemos diálogo, las soluciones son cada vez más difíciles, porque yo como interactúo, no importa si es con el kirchnerismo o con la Libertad Avanza, interactúo desde posiciones distintas, vociferando en el Senado o en Twitter o debatiendo en un medio. Es imposible tener un diálogo más profundo a ver si hay algún punto de acuerdo o si hay algún lugar donde las diferencias que tenemos, a medida que vamos tirando, le encontramos un punto en común. Y eso es un problema para la construcción política, eso es un problema para la política, eso es un problema para la sociedad, porque entonces no podés encontrar nunca acuerdos. Yo estoy dispuesto... Entonces la respuesta es sí, sí te sentarías. Pero yo hablo con todos, no tengo problema. No voy a hablar con alguien que me agrede. ¿No te preocupa que en el escenario actual te emparenten con si la idea es buena o si estás de acuerdo en algún Yo tengo que decidir votar algo, no votar algo, apoyarlo, en función de si la idea es buena, no de quién la trae. Si el gobierno trae cosas que son buenas, las voy a acompañar. Si hay cosas que me parecen malas, no las voy a votar. Y si hay cosas que son perfectibles, voy a trabajar para corregirlas. Para mí no hay otro camino. No hay otro camino. Es imposible pensar que sin un diálogo mínimo vamos a encontrar soluciones. Yo te doy 2 ejemplos. En el Senado una vez, con la jubilación de privilegio, que yo había presentado un proyecto, no para la de presidente y vice, para todas las demás que existen, cuando se debatió al principio del gobierno de Alberto Fernández, yo conté cómo era mi proyecto y después, en el debate, una senadora dijo, si no fuera por lealtad partidaria, disciplina partidaria, votaría la propuesta de Lustó. Es ridículo y a veces pasa que en el debate, si en lugar de ser una pecera donde hay que herir al otro, hay que lastimar al otro, hay que mostrarle que son más... Si el debate es más cerrado y se trabaja más en detalle los proyectos, yo estoy seguro que Argentina tiene un camino mejor. Creo que ese es el camino que tenemos que seguir. Ahora, no puedo mirar y ver quién está al costado si creo que algo está bien. Martín, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes.